Definición de las razones trigonométricas de un ángulo. Vamos a empezar viendo estas definiciones en un ángulo agudo, es decir, un ángulo que mide entre 0 y 90 grados. Aquí en blanco tenéis dibujado un ángulo agudo y nuestro primer objetivo será incluir ese ángulo en un triángulo rectángulo. Para ello bastará dibujar el lado que tenéis en verde, que es un lado perpendicular a uno de los dos lados que formaba el ángulo. Podría haber hecho, por supuesto, el lado un poco más pequeñito para el triángulo o considerar un triángulo un poquito más grande o también dibujarlo con el lado que tengo arriba siendo perpendicular a él. Resulta claro que cualquier ángulo agudo se puede incluir en infinitos triángulos rectángulos. Vamos a considerar uno en concreto, este que tenemos aquí, y como cualquier triángulo rectángulo podemos nombrar a sus lados como la hipotenusa, el lado de mayor longitud que está enfrentado al ángulo recto, y los dos catetos. Para distinguir uno de otro, al cateto que está formando parte de alfa lo vamos a llamar cateto contiguo a alfa, y al cateto que está enfrentado, cateto opuesto a alfa. Pues con esta nomenclatura vamos a definir tres números que vamos a asociar a este ángulo alfa. A esos números los vamos a llamar seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Y los vamos a obtener con las siguientes operaciones. Para obtener el número seno de alfa vamos a dividir la longitud del cateto opuesto a alfa entre la longitud de la hipotenusa. En nuestro dibujo tendríamos que dividir cateto opuesto BC entre hipotenusa AC. Para el coseno, para obtener ese número, vamos a dividir la longitud del cateto contiguo entre la longitud de la hipotenusa. En nuestro dibujo tendríamos cateto contiguo es AB, hipotenusa AC. Así que tendríamos AB entre AC. Por último, la tangente de alfa será el número que obtengamos dividiendo la longitud del cateto opuesto a alfa entre la longitud del cateto contiguo a alfa. En nuestro dibujo tendríamos que dividir cateto opuesto BC entre cateto contiguo AB. Cateto, BC entre AB. Una observación importante. Se han definido estas tres razones trigonométricas en función de la longitud de los lados del triángulo que habíamos elegido. Vimos que se puede elegir más de un triángulo rectángulo, hay infinitos triángulos rectángulos para contener al ángulo alfa. Para que nuestra definición sea coherente, sea consistente, seno, coseno y tangente deberían depender únicamente de la amplitud del ángulo alfa y no del triángulo que elegimos. Eso es cierto y se puede justificar utilizando el teorema de Tales. Aquí vamos a ver simplemente la idea de esa demostración. Observa que cuando dibujamos estos dos triángulos, ABC y AB'C', esos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Comparten el ángulo alfa y el lado opuesto a alfa es paralelo. Si lo hiciéramos con un triángulo que formamos aquí, resulta igual, son triángulos semejantes. Eso nos permite aplicar el teorema de Tales, que nos asegura que cuando dividimos dos lados en un triángulo, por ejemplo el cateto opuesto entre la hipotenusa, y esos mismos lados los correspondientes en el otro triángulo, cateto opuesto, hipotenusa, la razón, el cociente que obtenemos es siempre el mismo. Esos cocientes, en este caso cateto opuesto entre hipotenusa, esas fracciones que van a dar el mismo valor nos van a dar el valor del seno. Análogamente del coseno y la tangente. Simplemente una idea para tener en mente que los valores del seno, coseno y tangente de un ángulo no van a depender del triángulo, únicamente de la amplitud del ángulo. Vamos a ver ahora dos relaciones fundamentales entre las razones trigonométricas que vamos a usar muy a menudo. La primera de ellas es que el seno al cuadrado de cualquier ángulo más el coseno al cuadrado de cualquier ángulo siempre nos va a dar 1. Observa esta notación, cuando escribimos seno cuadrado de alfa, es lo mismo que escribir seno de alfa y ese valor elevado al cuadrado.
análogamente con el coseno. La segunda relación fundamental de la trigonometría es que la tangente de un ángulo se puede obtener dividiendo el valor del seno entre el valor del coseno. Vamos a demostrar estas dos relaciones que son muy simples de hacer. En la primera vamos a poner el valor del seno al cuadrado. Vamos a mantener la misma notación que teníamos antes. Cateto opuesto es BC, hipotenusa AC, cateto contiguo AB. Pues sustituyendo los valores del seno y el coseno tendríamos que seno, que es BC entre AC al cuadrado, más coseno AB entre AC al cuadrado debería darme 1. Operamos. Para elevar una fracción al cuadrado, elevamos al cuadrado numerador y denominador. Después de elevar al cuadrado, observamos que las dos fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto son fáciles de sumar. Simplemente sumamos los numeradores y mantenemos el denominador. Por último, observa que BC es uno de los catetos y AP es el otro cateto. Por lo tanto, en el numerador tengo un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y eso nos debe recordar al teorema de Pitágoras. Si lo aplicamos, tenemos que la suma de los dos catetos, cada uno de ellos al cuadrado, nos da la hipotenusa al cuadrado. Y por lo tanto, el valor de la fracción es 1. Segunda relación. La tangente se puede calcular como el seno partido coseno. Para ello vamos a poner seno partido coseno, vamos a sustituir y operar hasta llegar al valor de la tangente. El valor del seno es BC entre AC, cateto opuesto entre hipotenusa. El valor del coseno es AB entre AC, es decir, cateto contiguo entre hipotenusa. Deshacemos el castillo. Si no quieres memorizar cómo se hace, simplemente pásalo a la notación de división y multiplicamos en cruz. BC por AC en el numerador, AC por AB en el denominador. Simplificamos ahora AC, que se nos repite, y nos queda BC entre AB. Si observas, esa es justo la definición de la tangente. Cateto opuesto entre cateto contiguo. Y aquí tenemos demostradas las dos relaciones fundamentales de la trigonometría. Otro detalle de seno y coseno: todos los números que estamos utilizando representan longitudes y por lo tanto son positivas. Además, el cateto es siempre más pequeño que la hipotenusa, por lo tanto, el seno de un ángulo agudo tiene que ser mayor que 0, tiene que ser positivo porque las medidas son positivas, y además tiene que ser menor que 1 porque es una división en la que el denominador, la hipotenusa, es mayor que el numerador. El mismo razonamiento nos va a servir para el coseno de alfa. Todas las cantidades son positivas y el denominador, que es la hipotenusa, es mayor que el cateto contiguo. La tangente será positiva, pero como no sabemos cuál de los dos catetos será el mayor, no podemos afirmar nada sobre el tamaño que podría llegar a alcanzar. Vamos a generalizar ahora esta definición que hemos dado para ángulos agudos a un ángulo cualquiera. Como un ángulo mayor de 90 grados no puede ser incluido en un triángulo rectángulo, vamos a tener que hacer esa generalización de una forma distinta. Vamos a dibujar una circunferencia goniométrica, que es una circunferencia que está centrada en unos ejes de coordenadas, por lo tanto el centro se sitúa en el punto 0, 0 y que tiene por radio la unidad. En esa circunferencia vamos a dibujar los ángulos siguiendo el siguiente procedimiento. Uno de los lados del ángulo se va a dibujar siempre sobre el semieje positivo de X. Y ahora vamos a girar, siguiendo el sentido contrario de las agujas del reloj, los grados que nos indique la medida de ese ángulo. Y así vamos a representar ángulos en la circunferencia goniométrica. Observa que cada vez que representemos un ángulo, ese ángulo va a cortar a la circunferencia en un punto, que tendrás dos coordenadas, coordenada X y coordenada Y. Gráficamente, vamos a ver quiénes son esas coordenadas. Si proyecto sobre el eje Y, tendré, esta es la coordenada Y del punto,
al proyectar sobre el eje X, esta es la coordenada X del punto. Si nos paramos a mirar el triángulo que se ha formado, observa que los dos catetos de ese triángulo coinciden con el valor de las coordenadas X e Y. Este cateto contiguo a alfa coincide con la coordenada X. Este cateto, el cateto opuesto a alfa, coincide en medida con la coordenada Y. Como además hemos dicho que el radio de la circunferencia es 1, si ahora calculamos cuál es el valor del seno y del coseno de ese ángulo, en seno tendríamos cateto opuesto, que hemos visto que mide Y, partido hipotenusa, que hemos visto que mide 1. Por lo tanto, Y, la segunda coordenada del punto, coincide con el seno del ángulo. Si ahora lo hacemos con el coseno de alfa, sería cateto contiguo, que es esta medida aquí, la coordenada X de nuestro punto, entre hipotenusa, que de nuevo es 1, es decir, X. En resumen, las coordenadas de ese punto donde nuestro ángulo corta la circunferencia goniométrica coinciden con el valor del coseno del ángulo, la primera coordenada, y con el valor del seno del ángulo, la segunda coordenada. Y con esa definición vamos a generalizar la definición de seno, coseno y tangente para cualquier ángulo en la circunferencia goniométrica, sea agudo o sea mayor de 90 grados. Pues vamos a ello.